Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Espero esté disfrutando de buena salud, que el Señor le tenga muy bendecido, que esté contento, lleno de energía. Un día especial porque, más bien una semana especial, porque recién estuvimos celebrando nuestra convención electiva, donde se eligieron los líderes que nos van a dirigir en este andar en la fe. Por 4 años. Están ya la mesa directiva nacional de los pastores, cada uno en su departamento, cada uno en su cartera, por así decirlo, la cual secretaría, en la cual va a administrar, y el Señor les bendiga mucho a cada uno de ellos y a los líderes, tanto de varones, dorcas y jóvenes, le esté el Señor bendiciendo en este nuevo periodo y nosotros podamos hacer nuestra parte para que la obra de Dios siga avanzando. También le pedimos al Señor que bendiga su hogar, su familia, bendiga la buena disposición de su corazón para estar buscando de estas enseñanzas que nos entregan cada semana, los estudios que nos ayudan a poder acercarnos más al propósito de Dios que Él tiene para con nosotros, modelando nuestras vidas como el alfarero, como el maestro que trabaja el barro. Nosotros somos el polvo del cual el Señor nos formó, sopló sobre nosotros hálito de vida. Fuimos un alma viviente y aquí estamos, siendo eh, transformados por el poder de su palabra. Bueno, el Señor Jesús les bendiga a todos. Eh, Vamos a estar concluyendo la lección que quedó pendiente. Vamos a procurar poder finalizarla bien este día. En el nombre de Jesús estamos estudiando la lección Jesús, Señor de nuestras palabras. Ya vimos una buena parte, el propósito que Dios tiene para con nosotros, poder dirigir, gobernar nuestra forma de hablar, que sean palabras provechosas, no ociosas, palabras con sazón y prudentes en el momento eh, apropiado, y porque estas son las que contaminan al hombre, las palabras, porque estas salen del corazón donde están las intenciones, donde están las pasiones. Entonces depende el sentimiento que hay en el corazón de uno y lo que tiene cada uno guardado en él sale. Entonces por eso dice el Señor que esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las mentiras, los engaños. Todo eso se anida en el corazón y de ahí sale. Entonces estamos aprendiendo a cómo vivir con los dichos que el Señor quiere que estén en nuestra boca, para que sean con gracia, así como veían al Señor. Ya lo vimos, todo esto que estoy introduciendo, ya lo vimos la semana pasada, en que al Señor lo veían y lo oían porque se maravillaban de las palabras que salían con gracia de su boca. Entonces nosotros debemos procurar del mismo modo que nuestro hablar y nuestro poder relacionarnos sea con gracia. Amén. Vamos a la escritura 15, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versos 17 y 18. Dice así: ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir entonces con la lección Jesús, Señor de nuestras palabras. Padre, le damos gracias, Señor, le damos también toda la honra, la gloria que son suyas, le pertenecen, porque usted es excelso, santo, maravilloso. En esta hora, Señor, queremos
brindarle adoración, reconocimiento. Nos acercamos a usted, Señor, también con nuestras loas y alabanzas a su nombre santo, para que descienda, Señor, de su Espíritu, su buena voluntad sobre nosotros, y nos bendiga hoy, nos dé un buen tiempo, Señor, y moldee nuestras vidas y nos ayude a servirle mejor. Pedimos su bendición, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Entonces quedamos la última escritura que estuvimos viendo y que quedamos pendiente, concluimos ahí y quedamos para entrar ya a esta segunda parte, Colosenses capítulo 3. Esto fue lo último que vimos, para versos 16 y 17, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria a Jesús. Entonces ahí quedamos en la recomendación de Pablo, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. También nos exhorta a que more la palabra de Dios en abundancia en nosotros. Entonces, con esto nosotros nos vamos a poder exhortar, estar exhortando unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque va a haber abundancia de palabra, va a haber abundancia de gratitud, va a haber abundancia de gozo. Entonces todo esto va a hacer que tengamos una buena relación espiritual con Dios y con los hermanos. Entonces, la pregunta que cabe en esta sección es: ¿está Dios en nuestro corazón? Dice el maestro que expone: si nosotros realmente tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces las palabras que salgan de nuestra boca serán buenas y positivas, siempre para la edificación. Vamos a estar viendo eh, que todo lo que decimos debe ser para la edificación, para la necesaria y justa edificación. Dice, todos decimos, todo lo que decimos debe ser para edificar y no destruir a otros. Efesios, en el capítulo, Primera Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, y en el verso 26 nos dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Todo lo que nosotros tenemos, si el Señor nos da revelación, si el Señor nos muestra alguna virtud, nos da algún don, alguna gracia, todo tiene que ser para la edificación. Entonces, todo lo que nosotros podamos hablar tiene que ser para edificación, no para destrucción, no para separación. Recuerde que el Señor viene a unir, no a separar. Y debemos hablar siempre con la verdad, pero con una verdad que va para sanar, que se pone para aliviar, para rescatar, para restaurar. No con el ánimo de destruir. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 15 nos dice el apóstol: sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad siempre es con amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El Señor nunca
nunca busca destruir, sino más bien edificar. Quiere mostrar a través, la verdad la muestra con amor. Cuando sanó al paralítico el Señor, y después estaba postrado el hombre ahí en Bethesda, y después lo encuentra en el templo y el Señor le manda que no peque más. Él está en una condición de enfermedad, desechado entre los hombres, pero Dios vino, Jesús, y le sanó. Él busca siempre sanar, no busca eh, culpar, ni porque ya somos culpables, y la culpa trae castigo en sí mismo. El pecado nos trae la muerte y el Señor nos trae la vida. Entonces Él viene a construir, a edificar, a rescatar. Como le dijo también a la mujer encontrada en adulterio, acusada de adulterio, y la traen ante Él, luego que ya todos se fueron, le pregunta a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? Y ella ve que no hay ninguno. Y Él le dice: ni yo te condeno. Porque Él no viene en intención de destruir, sino de edificar. Entonces la verdad debe conducirse siempre en amor. En amor. Y así debemos crecer en aquel que es la cabeza, Jesús. Como Él es, así debemos ser nosotros. Porque la gente se maravillaba por la palabra de gracia que salía de su boca. Entonces, nuestras palabras deben ser sostenidas por nuestros hechos. Si andamos hablando la palabra de Dios, nuestros hechos tienen que respaldar esa palabra. Porque podemos hablar, pero nuestros hechos pueden rechazar las palabras que decimos. Entonces nuestro hablar no se oirá, como dice el dicho: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Entonces nosotros debemos tomar como ejemplo la conducta de nuestra vida, lo que el Señor está haciendo con nosotros, y eso traspasarlo a los demás, que sean rescatados también, edificados en amor. Dice Lucas, esa es la palabra de Lucas capítulo 4 y verso 22, en que la gente se maravillaba de Jesús porque hablaba el Señor palabras con gracia. Eran palabras con gracia que salían de su boca. Dice: y todos daban buen testimonio de él. Todos daban, ¿qué es buen testimonio? Que lo veían cómo se conducían, y todos sabían que era un buen hombre. Bueno, era Jesús. No había nada malo en él, no había pecado en él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Porque él sí podría reprender a cualquiera, y podría acusar a cualquiera, y podría condenar a cualquiera. Porque tenía un respaldo de su conducta, su testimonio. Pero la gente estaba maravillada de él, porque por el contrario, él iba sanando, rescatando, y si alguno estaba abandonado, despreciado de los demás, él lo acogía, lo restauraba, lo sanaba. ¿Qué es lo que hizo con nosotros? Del mismo modo, nosotros debemos actuar del mismo modo. Dice en Colosenses capítulo 4, verso 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, la palabra tiene que estar sazonada. La sazón viene del Espíritu Santo. La cercanía con Dios, la búsqueda de Dios, nos da una sazón espiritual, para que sepamos responder a cada uno, porque cada uno necesita alguna palabra de aliento, alguna palabra de reprensión, alguno necesita reprensión para que se pueda enderezar un poquito, pero cada uno necesita, y el Señor tiene que mostrar eso. Y nosotros lo que debemos procurar es dar palabra de ánimo, de restauración, de acercamiento al Señor,
de liberación también, palabra de orientación. A veces hay algunos que andan desorientados. Entonces todo esto nosotros debemos procurar hacerlo con gracia, y esta gracia proviene del Señor. Entonces, ¿está el Señor en nosotros? Bueno, por lo que hagamos se mostrará el fruto. La palabra de gracia que salía de la boca del Señor debiera salir también de nosotros. Esta sección dice: Jesús puede controlar nuestra boca. Jesús puede controlar. Padre, controla mis dichos, controla el sentimiento de mi corazón para que cuando yo hable virtud, Señor. Hable palabra de sanidad, de bendición, de libertad. Así debemos procurar buscar. Si permitimos al Señor tener control de nuestra boca, nos daremos cuenta que nuestra vida cristiana será mucho más fructífera y efectiva. Traerá bendición a mucha gente, y esa gente querrá venir. ¿Por qué? Porque la palabra que estaremos hablando estará saliendo sazonada con gracia, buscando, abriendo puertas de esperanza a aquellos que están sin esperanza, que están agobiados, atormentados a causa del pecado, a causa de la distancia de Dios, que se han alejado de Dios, a causa del desconocimiento de la palabra. Entonces, cuando nosotros estemos controlados del Espíritu Santo, nos va a llevar con virtud, con gracia, y la palabra será fructífera en las gentes. Proverbios 12:25 nos dice... Proverbios 12:25. No, primero vamos a leer. Proverbios 12:25. Perdónenme que a veces, como me falta la luz de los ojos, me confundo en la escritura, pero ahí está. Son Proverbios 12:25. Dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. La preocupación, la angustia, lo tiene en abatimiento al hombre, más la buena palabra lo alegra. Entonces, cuando las personas están en amargura, en tribulación, en angustia, en enfermedad, lo que necesitan es oír es palabra con gracia sazonada, que los saque de esa angustia. Cuando Israel venía con sed y llegaron a Mara, no podían beber, había muchas aguas, pero no podían beber. ¿Por qué? Porque esas aguas estaban amargas. ¿Y qué hizo? El Señor le dijo a Moisés que echara un enebro ahí, que fueran sanas las aguas. Y entonces fueron sanas las aguas y todos bebieron. El mundo vive en amargura, y nosotros tenemos sanidad de Dios por su palabra. Eso es lo que debemos llevar nosotros. Entonces, las palabras correctas y bien dichas son muy eficaces y producen cambios en las personas, porque los llevan a reflexionar y actuar bien. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, como el Señor lo hizo con nosotros, o lo está haciendo aún, porque no estamos en perfección, estamos en imperfección, y el Señor está trabajando para llevarnos a la perfección, a la estatura de la medida de un varón perfecto, la medida de Jesucristo. Proverbios 25:11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Nos dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Es palabra preciosa. Eso es lo que está hablando de los metales, como manzana de oro. Es como plata, es como metales preciosos, es como la miel que destila del panal, la palabra de Dios, y en este caso la palabra dicha por nosotros. Es como oro, es como plata, cuando son dichos como conviene decirlo. ¿Qué va a producir? Van a salir apropiadas y hermosas para las personas, y la gente va a decir que sale la palabra con gracia de su boca, y se va a alegrar, y va a querer venir, va a querer arrepentirse, va a producir todo el fruto que el Señor quiere. Las palabras sabias dan descanso
alcanzado. Esto dice Isaías en el capítulo 50 de Isaías. Dice, y verso 4, Isaías 50 y verso 4, dice capítulo 50 y verso 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Me dio lengua de sabios. ¿Quién se la dio? El Señor. Esto es lo que dice el profeta. Para saber hablar la palabra alcanzado. Las personas que están en abatimiento, están cansadas de esa amargura, de ese agobio, lo que quieren oír es palabra sabia, que los liberte, que los saque de ese pozo, de ese hoyo. ¿Mm? Porque si el Señor controla nuestra boca, nuestros dichos, si nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios, de su palabra, entonces de nuestro corazón van a salir buenos dichos, buenas palabras inspiradas con gracia. Eso es cuando el Señor controle nuestra boca. ¿Qué pasa con el chisme? ¿Qué es el chisme? El chisme separa, distancia, hiere. Veamos. La Escritura nos da una clara definición de lo que es el chisme. Vamos a Tito capítulo 3 y verso 2. Tito capítulo 3 y verso 2. Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, la difamación no debe estar en nosotros. Y debemos ser hombres de buena conducta, no pendencieros, no andar armando camorras. Por los dichos se arman camorras. A veces alguien habla una cosa inapropiada y se arma ahí un lío más o menos grande. En nosotros no debe estar eso, porque eso es chisme, eso destruye. Santiago capítulo 4 nos dice, Santiago capítulo 4 y verso 11, nos dice el apóstol, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el juez no es que sea santo y puro y justo en justicia, sino que está juzgando por lo que conoce de justicia. Está aplicando justicia, pero no quiere decir que él sea justo. En cambio, en el amor de Dios se practica la justicia de Dios y actúa la justicia de Dios, no murmurando y no dañando y no juzgando, no acusando, porque hay un acusador, no necesitamos otro. Uno es el que acusa y uno el que libra, uno el que cubre, uno el que sana, ese es Jesucristo. Y con eso contra él no podemos más nada. Salmo 101. También tiene consejo la palabra en los salmos para enseñarnos que debemos alejarnos del chisme. Que el chisme no debe estar en nuestra boca. Salmo 101, verso 5. Y dice así, en el nombre de Jesús. Al que asolapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice el Señor. Al que difama asolapadamente a su prójimo, yo lo destruiré. El que anda buscando para poner mal a los otros, para bajarlo de ahí de donde alguien lo subió, siempre hay alguien que lo quiere bajar. Bueno, el Señor dice que Él lo va a destruir. Entonces debemos alejarnos de esas conductas. Proverbios 26 y verso 20 y 22.
Entonces, Proverbios 26, verso 20-22 nos dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Porque este hombre que está en esa condición de chisme, el chisme no es bueno, no debe estar entre nosotros, hermano. Debemos echar fuera el chisme. Entre nosotros hablamos verdad con amor, en amor, como el Señor practica el amor para con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que ir desechando todo esto. El chisme siempre busca deshonrar. Y cuando yo busco deshonrar, lo que muestro que hay en mi corazón es amargura. Porque me molesta que ese otro esté alguien estimándole. Entonces yo quiero sacarlo de ese lugar. Y entonces me pongo a hablar rumor, chisme. Mire, parece que el hermano, la hermana. Entonces nosotros debemos sacar eso de nosotros. Entonces, muchas veces, sin querer, no hacemos oído al chisme y es solo un chisme, es solo Satanás, que es astuto, no se enreda en ello. Estamos aprendiendo cómo escapar. Si el Señor nos controla nuestra boca, llena nuestro corazón, llenamos nuestro corazón de palabra de Dios y ponemos nuestros sentimientos en ella, amando la palabra, no podremos sacar de otra cosa de nuestro corazón sino que buenos dichos, buena voluntad, buen propósito, no palabras ociosas. El chisme también tiene que ver con verdades. Nos enteramos por ahí de algún pecadillo o pecado, no le vamos a llamar pecadillo, de algún pecado de alguien, y entonces nosotros vamos haciendo chisme de él. Eso es chisme. Porque si nos enteramos del pecado de alguien, debemos orar para que el Señor lo sane, lo restaure y lo ponga en el lugar de hijo nuevamente restaurado y sano. Eso es lo que debemos procurar nosotros. Si nosotros vamos hablando el chisme, hablando del pecado solo para deshonrarlo, ese es un chisme, a Dios no le agrada. Entonces esto es el área del chisme, que debemos sacarlo de nuestra conducta, el chisme. Estamos estudiando Jesús, Señor de nuestras palabras. Esta parte tiene por título nuestra responsabilidad como miembros. Nosotros tenemos una responsabilidad en la iglesia como miembros de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué debe hacer un miembro de la iglesia de Jesucristo cuando sabe que otro miembro ha cometido una falta grave? Pregunta. Vamos a ver algunas cosas. Dice, en primer lugar, cuando sea factible, debe ir a la persona y ofrecerle ayuda. ¿Qué clase de ayuda ofrecerá? Se le debe ayudar a confesar a Dios y al pastor su falta. Tratar de convencerlo que él confiese sus faltas, porque el que confiesa sus faltas, el Señor es fiel y justo para perdonar el pecado de aquel. Santiago 5, 19, capítulo 5 y verso 19, dice y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la intención que debe haber en el que sabe, y esa es nuestra responsabilidad cuando nos enteramos de algún error o pecado de algún hermano.
Nadie tiene autoridad para esconder un pecado ajeno. Por lo tanto, es importante que se le diga al pastor, ya que él es la persona responsable del alma de cada miembro de la congregación. De ese momento en adelante, el pastor se debe encargar de ayudar a la persona. Nosotros debemos procurar que siempre esto se conduzca por el conducto que corresponde. La autoridad espiritual de la iglesia es el pastor y a él debemos llevar nosotros esta información porque él va a ayudar al hermano o hermana. No va a destruir. Él es un pastor cuidador de ovejas. Amén. Si ese miembro le dice a una persona aparte del pastor, eso es un chisme y eso ya está mal inspirado. Porque no tiene, yo ya informé al pastor, no tengo por qué ir a otro lugar. No tengo por qué ir a comentarle a otro hermano aquello. Mi misión ya terminó. La obligación del miembro, la responsabilidad es decirle a la persona indicada. Y eso es todo. Ese es el pastor. Y ahí se queda. Y a seguir orando para que haya restauración. ¿Por qué al pastor y a nadie más? Preguntan. Porque el pastor tiene la responsabilidad de proteger a la congregación y detener al que propaga el chisme, porque el chisme daña y daña a la congregación y se hace grande la herida y se hace grande contaminación de espíritu por ese ambiente. Entonces debemos nosotros en nuestra responsabilidad mantener controlado toda obra que trae destrucción. Todo esto es por los dichos de la boca. Es solo cerrar la boca cuando corresponde. Hay ocasiones en que algunas cosas se tienen que decir a otros para clarificar, pero en general el contar defectos de otros no anima, sino más bien desanima a los demás. Mire, si usted va y le dice a alguien que el hermano José es pura boca nomás, es puro aquí, puro allá, alguien más se va a desanimar. Sí, yo sé que es así. Y alguien que anda en depresión, en angustia, dice, no, sí, claro, y esos no se levantan, se hunden por ese rumor, por ese chisme. Por eso nosotros no debemos olvidar que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, nos limpió, nos lavó. Por eso dice la escritura que vimos antes, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Ay de aquel por el que tropieza alguno de estos pequeños, también dice la escritura. Ay, debemos ser cuidadosos en procurar estar haciendo bien. Nuestra responsabilidad es cuidar de que la iglesia se mantenga unida, sana, fuerte, vigorosa, llena del Espíritu Santo. Nuestra hablar debe ser con sazón, con gracia del Espíritu Santo, de Dios, la presencia de Dios, buscando edificar, no destruir. Los ejemplos que hemos citado de cómo proceden están respaldados por los siguientes versículos bíblicos. Aquí vamos a entrar a la Biblia para respaldar todo lo que vimos antes. Proverbios 11, versículo 13. Proverbios capítulo 11 y versículo 13. Dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El fiel no busca destruir, no busca difamar, pero el chismoso quiere sembrar molestia, amargura, porque es lo que hay en su corazón, porque eso es lo que es la raíz del chisme, la amargura, el enojo, el querer provocar ahí algo. Proverbios 17:9. Alejando el chisme de nuestra conducta, de nuestra vida, de nuestros dichos. 17:9 nos dice,
el que cubre la falta busca amistad, se hace amigo. Mas el que la divulga aparta al amigo. Se siente ofendido. El amigo, que mi amigo me descubra, me dañe, me ofenda. Entonces eso separa. Pero el que encubre está buscando la amistad. Yo te voy a ayudar. Para no avergonzar estamos hablando. No que encubra cosas que no deba encubrir. Hay cosas que no se deben encubrir. Estamos hablando de debilidades, de ayudar a hermanos que están sufriendo porque no pueden servir de la mejor manera. Nosotros debemos orientarlos a que se acerquen al Señor, que confiesen sus pecados, sus culpas y sean levantados de su condición, para que no haya dolor ni amargura en sus vidas. Porque de nuestra boca, ¿qué va a salir? Palabra gracia, con gracia, sazonada, llena del Espíritu Santo, para la edificación, para la sana y justa edificación de la iglesia. Dice, preguntas finales. En ocasiones todos decimos cosas que no deberíamos decir. De hecho, Santiago dice que los hombres eh, ofendemos muchas veces. A veces voluntariamente, a veces involuntariamente. Pero ofendemos muchas veces. Pero aquel que es capaz de no ofender en palabra, este hombre sí que es capaz de refrenar todo su cuerpo. Este se ha perfeccionado en eso. Entonces nosotros debemos buscar perfección. Amén. ¿Qué podemos aprender de nuestra condición espiritual cuando nos damos estos resbalones? Se aprende que necesitamos estabilidad espiritual. El espiritual ve la edificación y ve también la destrucción. Entonces va siempre por la edificación, evitando la destrucción. ¿Qué cosas deben alimentar nuestro corazón para mejorar lo que sale de nuestra boca? Palabra de Dios, adoración, cercanía con Jesús, recordar cómo hacía Él, que Él hablaba y hablaba palabra con gracia. Y la gente quería estar con Él porque la palabra que salía de su boca era con gracia. Entonces nosotros debemos procurar imitarle, ser como Él. Si llega a nuestros oídos que algún hermano anda mal, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya vimos que lo prudente es ir a hablar con él para que confiese su pecado y que vaya al pastor para que le oriente, para que le ayude. Eso es lo que debemos hacer. Esa es nuestra responsabilidad, lo vimos antes. Si alguien empieza con un rumor de nosotros, ¿qué debemos hacer? Paz de Cristo, debemos decirle al hermano o a la hermana. Paz de Cristo. El Señor le bendiga, no esté hablando cosas que no debe. Amén. Dios desea poner sus palabras en nuestra boca, porque así Él puede hablar a este mundo tan necesitado. Recuerde, nuestros dichos tienen que ser respaldados por nuestros hechos, porque si no, no nos van a oír. Y la palabra tiene que ser sazonada con gracia y tiene que salir del corazón con alegría, porque está llena de la presencia de Dios, lleno nuestro corazón de la virtud de Dios. De nosotros depende el preparar nuestros corazones y labios. Nosotros debemos procurar mejorar nuestra conducta. Debemos sujetar el ego, nuestra persona, nuestro pensamiento, nuestra actitud al Señor, porque Él es el Señor de nuestras palabras. Él es el Señor de nuestro cuerpo, el Señor de nuestros pensamientos y Señor de nuestras palabras. Él es Señor de todos. Recuerde que hemos visto, este es un estudio que viene por varias etapas y nos hemos ido aprendiendo que no somos nuestros, que el Señor es dueño de todos nosotros. Nos compró a precio de sangre, dio su vida por nosotros. Le pertenecemos. Ahora nosotros debemos procurar agradarle a Él, hacer lo que Él quiere que hagamos, hablar palabra
con sanidad, con bendición, palabra de Dios, palabra de luz, palabra de vida, palabra de libertad, palabra de restauración, palabra de perdón, perdonándoos unos a otros vuestras ofensas, orando los unos por los otros, dice la palabra, procurándoos estar sanos en la comunión de los santos, sin envidia, sin celos, sin contiendas, llenos del Espíritu Santo, llenos del gozo, llenos de la bendición de Dios. Vamos a terminar leyendo a Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51, versos 15 y 16. Dice: porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, y extendiendo los cielos, y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú, me perteneces. Por tanto, debemos andar en el camino del Señor, en la voluntad del Señor, haciendo la voluntad de Dios. El propósito de Dios es que Él quiere ser Señor también de nuestros hablar, de nuestro decir, con cantos, con salmos, con himnos espirituales, cantando con alegría, cada día en la comunión de los santos, entre los hermanos, buscando progresar todos juntos, llenos del gozo y el poder de Dios. Una iglesia que permanece unida en el Espíritu, en oración, como lo hacemos los días lunes, con la ayuda del Todopoderoso Dios, en los estudios, en la comunión de los santos el domingo, en las reuniones los varones, los días sábados, en los retiros. Ya pronto viene un retiro y le animamos ahí para que decida, vaya, va a haber bendición de Dios. Este es un tiempo precioso, Dios se está manifestando, su brazo no se ha cortado, ni su poder se ha agotado, porque el Dios nuestro es eterno, todopoderoso. Él es el Shaddai, Él es el todo suficiente para usted, el todo suficiente para mí, el todo suficiente para la humanidad. La humanidad no lo ve, la gente común no lo ve, pero nosotros lo hemos visto, lo necesitamos, lo queremos introducir en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro corazón, para que los dichos de nuestra boca sean sazonados con gracia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para seguir aprendiendo estos estudios que están muy hermosos, que están formando nuestro carácter, un carácter cristiano. Teníamos un carácter que es lo que cuando nosotros decíamos, no, yo soy así. Ya no podemos decir, no, yo soy así. Ahora tenemos que decir, el Señor quiere que sea de esta manera y así quiero ser. Estoy trabajando para ello, dejando que el Señor llene mi vida de palabra, de Espíritu Santo, me transforme. Yo mismo debo maravillarme, no la gente. La gente está bien que se maraville porque también ven el testimonio. Recuerde que debe haber testimonio, que nuestros dichos deben tener respaldo, porque la gente tenía buen testimonio de Jesús. No tenía, recuerde que a él le tuvieron que inventar las cosas para acusarlo, cosas que nunca hizo, inventarle, porque no había cómo, por dónde encontrarle nada, porque él es el santo varón de Dios. Bendito es el nombre de Jesús, bendito el santo de Dios. Oramos. Padre, le damos gracias por esta enseñanza, por este día, por esta hora, Señor, en que podemos compartir de su Santo Espíritu. Yo ruego, Señor, que llegue hasta el hogar de mis hermanos y hermanas, a sus vidas, Señor. Transforme sus vidas, transforme nuestras vidas, transforme los dichos de nuestra boca, sean sazonados con gracias, Señor, para bendición de multitud, para bendición de mucha gente. Si hay hermano con amargura en esta hora, le sea transformada en gozo, sea libertado de la amargura, sea libertado de la esclavitud, sea libertado del pecado, sea libertado de la enfermedad, sea libertado porque el Shaddai, el
suficiente Dios, el Todopoderoso, opere en esta hora, en el nombre de Jesús, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias y en todo aquel que tenga sed de Dios, del Dios vivo. Padre, oramos, bendígales, sáneles, libérteles, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor, te alabamos. Adoramos al Señor en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. No se olviden, Maranata, Cristo viene.